Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de Salud y Nutrición, como todos los martes y los jueves al mediodía, a través de Somos Corrientes, el compromiso de encontrarlos para poder darles diferentes tips a través de las voces de los profesionales para mejorar la calidad de vida y crear hábitos saludables. Señor Daniel Colinet, muy bienvenido, ¿cómo anda? Virginia Costa, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, ¿Cómo anda? muy ¿Todo bien, bien? gracias. Una vez más, como todas las semanas, la invitación para todos ustedes para que se queden, para que compartan, nos acompañen en este programa en el que, como bien decía Virginia, la palabra de los profesionales es la que nos guía, de una manera u otra, para empezar a tomar los hábitos que corresponden, hábitos saludables, para concientizarnos respecto a cómo proceder a lo largo de nuestra vida, respecto a un montón de temas. Y hoy me parece con un tema clave también, ¿no? Exactamente, lograr el equilibrio, como decimos siempre, a través de la nutrición, a través del ejercicio físico y de las relaciones sociales. Y el tema del día de hoy, sobre todo, preocupa muchísimo desde los más niños, porque cada vez son más los casos que se ven de obesidad en los niños. Lógicamente tendrá o no que ver con la genética, con la alimentación, con los hábitos, con el ejercicio físico no existente o poco, y todo justamente los pilares con los cuales trabajamos a través de salud y nutrición. Hoy ese es el tema del día, obesidad. La relación que existe entre la obesidad y las enfermedades cardíacas, de una manera u otra. El Instituto Cardiológico, el Instituto de Cardiología, viene trabajando intensamente para que todos tomemos conciencia respecto a una serie de temas que tienen que ver, sí, con bajar de peso, pero por sobre todas las cosas, ante todo, entender qué hay detrás de una enfermedad silenciosa que sigue creciendo día a día y cómo puede afectarnos, de maneras que nosotros no tomamos verdadera conciencia respecto a lo que hay detrás. Bien, este tema fue pedido por ustedes a través de los diferentes medios de comunicación. Pueden hacerlo en el Face como Salud y Nutrición TV. De esa manera nos encuentran con consultas precisas para los profesionales que han estado aquí o como lo hicieron en esta oportunidad, sugiriendo el tema que se está tratando el día de hoy. Saben también que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra vía telefónica al 3794-8841-85. De esa manera también toman contacto con la producción del programa, sugieren temas y acercamos las preguntas, los interrogantes a cada uno de nuestros invitados. Agradecemos, empezamos con los agradecimientos. Primero usted, señorita. Bueno, muchas gracias. Gracias a los amigos de Violeta Corrientes, Violeta Resistencia. 4 direcciones para ellos, los encuentran a través del Facebook. Muy bonito el vestido coral de hoy. Gracias. Y por supuesto a la gente del Hotel de Turismo que nos abre las puertas, aquí en este caso una vez más en esta terraza hermosa, con una hermosa y maravillosa vista al río Paraná. Aquí estamos disfrutando de la tarde con todos ustedes. Las palabras también son importantes y por eso, como lo hacemos habitualmente en este año, también a través de Salud y Nutrición les acercamos algunas frases, como para que permanentemente las estemos pensando y llevándolas, haciendo carne, cada una de ellas, a nuestras vidas, ¿no? Bien, frase del día de hoy. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Muy bien, es el momento de cumplir con la pausa, ¿le parece? Vamos a una pausa cortita que es del otro lado. Ya venimos. En la dieta está la primera clave para vivir más y mejor. Señor Santino, comidas ricas y saludables. Una empresa especializada y dedicada a la correcta alimentación, teniendo en cuenta la nutrición en cantidad y calidad. Planes alimentarios y menúes para distintas patologías en base a indicación médica. Elaborados con materia prima de alta calidad, garantizando higiene, frescura y variedad. Señor Santino, comidas ricas y saludables. Nutrición en acción. En la dieta está la primera clave para vivir más y mejor. Ensalada mixta, gran variedad de frutas, hortalizas, carnes, lácteos y productos de elaboración propia, de excelente calidad y frescura, con una adecuada higiene y seguridad.
para una alimentación natural y saludable. Ensalada mixta, carnes, frutas y hortalizas. Continuamos haciendo salud y nutrición, acompañándolos a través de Somos Corrientes, la señal con la que ustedes están disfrutando de este programa, compartiendo y como nosotros seguramente aprendiendo. De un tema que me parece es clave, bien lo habíamos presentado, ¿no? Exactamente, hoy vamos a hablar de la obesidad relacionada con nuestras enfermedades, de la obesidad en sí misma y de conocer un poquito más que tan solo el concepto de ver una persona que tal vez está excedida de peso y decimos no es una persona obesa, ir un poquito más allá. A ver, vamos a ver si es solo una cuestión de peso, la obesidad. Para eso está con nosotros el doctor Julio Vallejos. Julio, gracias por el tiempo y bienvenido al programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Es una cuestión de peso estrictamente la obesidad? Yo creo que es mucho más que eso, porque cada vez que uno ve a un paciente obeso, obviamente que impacta su corpulencia, impacta muchas veces su abdomen, que es justamente una parte de la porción. Pero si nosotros nos quedamos mirando solo eso, probablemente solamente estamos viendo la punta del iceberg. Es decir, ¿qué tiene detrás de esa imagen corporal que representa la obesidad? Es una cuestión estética, cierto que es, pero es mucho más que eso, es una cuestión de riesgo. ¿Y por qué? Es la pregunta que creo que para empezar a pensar la obesidad de una manera distinta. Y en primer lugar porque el paciente obeso tiene más riesgo. Y esto se condiciona a partir de lo que trae aparejada la obesidad. El paciente que empieza a tener acumulación de grasa en exceso, que es en definitiva lo que es la obesidad, empieza a tener a sus células cargadas de grasa en una manera demasiado importante y las células se defienden y entonces empiezan a alterar el metabolismo de esa persona, empiezan al conjunto de las alteraciones químicas que ocurren en nuestro organismo se empiezan a alterar porque las células se saturan de grasa y se defienden y entonces esto hace que en definitiva el paciente obeso siga comiendo y empieza a acumular grasa en otros territorios, donde ya no son solamente las células grasas las que empiezan a tener grasa, sino que empiezan a acumularse en el músculo, en el tejido hepático, en el páncreas, y entonces comienzan... No es sano. Exactamente, eso ya es anormal. Entonces el tejido graso depositado en otros tejidos empieza a hacer estragos y empieza a producir disfunción de su propia naturaleza y eso afecta al organismo porque de repente los tejidos al defenderse para que no entre más la grasa le empiezan a hacer resistencia a la hormona que hace entrar a la grasa a la célula, que es la insulina, y entonces el páncreas se ve forzado a tener que producir más insulina para lograr que la grasa no quede en el interior de la sangre y se deposite en nuestras arterias, y entonces eso hace que el páncreas se vea reforzado en un cuadro que llamamos de resistencia a la insulina, y encima el obeso casi siempre es sedentario y esto agrava aún más porque el no ocupar sus músculos aumenta la posibilidad de que las células musculares tampoco admitan a que se le deposite grasa. Entonces más esfuerzo para el páncreas y encima el tejido graso que se depositó en otros territorios empieza a producir sustancias que son nocivas y se produce algo que se llama hipertensión, es decir, las arterias empiezan a endurecerse y entonces el obeso, encima que es sedentario, que tiene resistencia a la insulina, comienza a ser hipertenso y parte de esa sangre queda dando vuelta, parte de la grasa queda dando vuelta en la sangre y empieza a acumularse el colesterol, los triglicéridos, baja el colesterol protector que es el HDL y entonces aparece un estado que es netamente riesgoso para que la grasa que queda en exceso en la sangre se deposite en las arterias coronarias. Y encima de todo esto el páncreas se cansa porque llega un momento que no resiste esta sobrecarga de trabajo que tiene por el exceso de comida que está produciendo toda esta situación. Y entonces allí aparece el camino inexorable a convertirse en diabético. Y dijimos, era obeso, sedentario, con alteraciones en la hipertensión arterial, con alteraciones en las grasas en la sangre y ahora lo que le faltaba, ser diabético. Es decir, que esto es como un conjunto de mafiosos que están tratando de dañar a un órgano noble como es el corazón, por ejemplo. Pero qué importante es entender que en este conjunto de mafiosos el capo de esa mafia es la obesidad, porque vieron ustedes cómo fueron concatenadamente dándose todas las otras condiciones a partir de un solo hecho. Yo pongo un ejemplo para que ustedes entiendan esto que acabo de decir. Si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué murió Mercedes Sosa? Y capaz que murió del corazón, sí, dijeron que era hipertensa, sí, tenía insuficiencia cardíaca. Mercedes Sosa murió por gorda.
Es decir, por decir algo que todo el mundo sabe, la obesidad de Mercedes Sosa no le permitía estar en el escenario parada, pues solo condicionar una parte de la vida del ser humano, pero que terminó con la vida de una persona. Claro, ya nos olvidamos de quién era el capo de la mafia. Claro, ¿cómo entonces decimos, comenzó claro, todo? comenzó todo allá, pero el final fue otro, y entonces nos olvidamos del verdadero culpable. Este es el concepto que tendríamos que tener a partir de pensarla la obesidad como mucho más que una cuestión de peso, como una cuestión de riesgo, donde verdaderamente nos condiciona la salud en todo sentido, no solamente la salud física, porque también la salud intelectual está de alguna manera alterada, porque la obesidad hoy en día se convirtió en la segunda causa de discriminación. Y esto es gravísimo, porque al obeso le va mal en todo, ni qué decir para conseguir un trabajo. Entonces, si tenemos que pensar cuánto duele la obesidad, realmente vamos a entender que es mucho más que una cuestión de peso. Duele una vida en muchos casos. Tal cual. Y entonces esto condiciona la salud global de la persona, porque así como yo dije que el órgano blanco de este problema es el corazón, también afecta las articulaciones, el enfermo empieza a tener dificultad para moverse, he dicho el ejemplo de Mercedes Sosa, y pensemos cada uno de nosotros en algún conocido que tiene problema de la obesidad, y ya tenemos la posibilidad de explicarnos qué es lo que le está pasando. Y entonces, a partir de allí decimos cuánto de alterada tiene la vida un paciente obeso. ¿Y saben cuál es lo grave? Que este problema no es un problema tal vez frecuente, es un problema epidémico. Y entonces cuando hablamos de epidemia, tenemos que decir que realmente estamos tratando una enfermedad crónica que no se cura, pero que se puede controlar. Y si nosotros nos remitimos a la cifra de qué es lo que nos está pasando a los argentinos, de cada 10 argentinos, 5 tienen problemas de sobrepeso. Pero lo que es más grave es la tendencia que estamos teniendo. Es decir, es una epidemia imparable. Y entonces cuando pensamos qué es lo que nos está pasando, fíjense lo que dicen las estadísticas. En el año 2005, el Ministerio de Salud Pública de la Nación hizo una encuesta y encontró que el 14,6% de los argentinos eran obesos. 8 años más tarde, encontró que el 20,5% de los argentinos eran obesos. Es decir, que aumentó el 42% en 8 años. Lo que cabría para especular, digamos, con cifras matemáticas, decir que aumentó el 50% en tan solo 10 años. Lo que esto significa de que cada 2 argentinos en 10 años, uno se convirtió en gordo en serio, en obeso. Entonces, este problema, encima que es grave, es epidémico. Es decir, estamos inundados de pacientes que pueden quebrar cualquier sistema de salud. Porque fíjense ustedes que si hay un país que sufre la obesidad y paradigmáticamente está organizado, es Estados Unidos. Y no saben qué hacer con los pacientes obesos. La misma esposa del presidente Obama encabeza una campaña enorme para tratar de combatir la obesidad desde el punto de vista más vulnerable, que son los niños. ¿Cuáles son las causas de la obesidad? Yo creo que esto uno tiene que tomarlo desde un punto de vista digamos, conceptual. Y entonces, uno hereda una predisposición genética a engordar, que no solamente tiene que ver con la predisposición de padres a hijos a engordar, porque quien tiene uno de sus progenitores obesos tiene el 40% de probabilidad de serlo, y quien tiene los 2 progenitores obesos tiene el 80% de probabilidad de serlo. Esto es porque comparten genes, pero además comparten hábitos, porque esos niños se crían en un ambiente de pacientes obesos, y comen como comen sus padres y se mueven como se mueven sus padres. Bien, me parece que nos queda pendiente esto para el próximo bloque. ¿Te parece, Dani? Me parece que el tema es mucho más que interesante, y además esto de que realmente es una epidemia y si tiene cura o no. Algo ya adelantó el doctor Vallejo, pero lo vamos a tratar a todo esto en el bloque siguiente. En el regreso nos metemos en la mesa, en la casa de quien tiene un familiar obeso, de los niños. De alguna manera ustedes tienen consultas del otro lado que tienen que ver con esto, con el inicio, con el comienzo, el porqué de la obesidad y por supuesto tratamiento o acompañamiento de esta enfermedad. A la vuelta tenemos frase antes de irnos a ver nuestra producción ahí del otro lado. La frase del día de hoy es la siguiente: para recordar, para agendar, para mentalizar. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Nos vamos a la pausa y enseguida continuamos con el doctor Julio Vallejo. En la dieta está la primera clave para vivir más y mejor.
Señor Santino, comidas ricas y saludables. Una empresa especializada y dedicada a la correcta alimentación, teniendo en cuenta la nutrición en cantidad y calidad. Planes alimentarios y menúes para distintas patologías en base a indicación médica. Elaborados con materia prima de alta calidad, garantizando higiene, frescura y variedad. Señor Santino, comidas ricas y saludables. Nutrición en acción. En la dieta está la primera clave para vivir más y mejor. Ensalada mixta, gran variedad de frutas, hortalizas, carnes, lácteos y productos de elaboración propia, de excelente calidad y frescura, con una adecuada higiene y seguridad. Para una alimentación natural y saludable. Ensalada mixta, carnes, frutas y hortalizas. Seguimos haciendo salud y nutrición, vías de comunicación, ya saben, a través de las redes. Saben que a través de YouTube pueden ver los programas en nuestro canal propio. Saben también que el 3794-884185 es el teléfono de producción de este programa. Hoy estamos hablando de obesidad, hoy estamos hablando de que la obesidad es mucho más que una cuestión estrictamente de peso. Y estamos con el doctor Julio Vallejos y tenemos muchos interrogantes a partir de todo lo que nos explicó en el bloque anterior. Bien, nos quedaba pendiente de alguna forma la raíz. Decíamos que es la raíz la obesidad de otras enfermedades, pero a la vez la misma obesidad tiene otro inicio también. Y usted nos hablaba de la mesa de casa, de la alimentación de los niños con padres obesos. ¿De qué forma podemos ayudar a que esto tenga un parate de alguna forma? Importantísimo lo que acabas de decir, Virginia, porque creo que mirar este problema en el seno de la familia, creo que es acertar en el enfoque que tenemos que dar, en el consejo de la familia que pueden estar mirando este programa. Porque hablamos recién de un rango epidémico de este problema. Y la epidemia no respeta grupos etarios, es decir, no respeta edades. Y los niños hoy en día son la víctima número 1 de este problema. Y encima tenemos el prejuicio o tal vez el preconcepto que mi hijo gordito es saludable, mira qué bien que se lo ve. Como que si cuando se estire ese problema se soluciona, digamos. Ustedes saben que la noticia es mala, porque aquellos niños que fueron obesos, aunque adelgacen, siempre van a tener más riesgo que quien nunca fue obeso. O sea que este es un problema para tomarlo en serio. Y lo más grave del caso es que nosotros, los padres, muchas veces no nos damos cuenta dónde está la responsabilidad de ese problema. Y no se trata de echar culpas, solamente se trata de ocuparse del tema. Porque en realidad, cuando uno piensa en la obesidad infantil, vale la frase tan gráfica que dice que la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Y entonces, en este sentido, en el seno de la familia que esté escuchando este programa, yo creo que lo más importante es tener en cuenta el rol de cada uno. Un niño obeso no se puede convertir en dietante. Eso es lo peor que le podemos decir a un chico. Entonces, ¿qué le podemos decir? Tenemos que asumir nuestros roles como padres. Y entonces eso es lo importante que tengan en cuenta quienes estén en este momento mirando el programa y tal vez se den cuenta que este problema está inserto dentro del seno de la familia. Y los padres, en este sentido, a mí siempre me gusta decirlo, somos responsables de dos cosas en cuanto a la alimentación de nuestros hijos. Y yo les desafío a los que tengan este problema que se pongan como meta nada más que esto para tratar de intentar parar esta epidemia en los niños. En primer lugar, los padres somos responsables del menú que se come en nuestra casa. Y eso es importantísimo. Los chicos no se van a hacer las compras al supermercado. Los chicos no cocinan. Somos nosotros los que vamos a elegir. ¿Y que se trata de hacerle únicamente un menú vegetariano? No, de ninguna manera. El sentido de la comida tiene que ser un menú equilibrado. Es decir, la mamá o el papá, los que eligen el menú de la casa, tienen que equilibrar. Para eso ya hemos tenido una serie de experiencias a lo largo de nuestra vida para darnos cuenta dónde está lo más saludable y encontrar el equilibrio. ¿Un equilibrio entre qué?
entre lo que me gusta y lo que me conviene. Y entonces, allí nos tenemos que mantener muy firmes con el menú que va a haber en casa y con la disponibilidad de la comida que tengan esos niños. Y en segundo lugar, esto es a rajatabla. Lo que tenemos que ser responsables los padres es del horario en el que se come en nuestra casa. Algo que no parecería a simple vista tan importante. Les aseguro que esa es la clave del tema de los niños. ¿Por qué? Nosotros tenemos que establecer los horarios, que en esta casa se desayuna a tal hora, se almuerza, se merienda y se cena. Entonces, uniendo las dos cosas, si nosotros hemos decidido en nuestra casa, papá y mamá, hacer hoy tarta de zapallitos, y al nene no le gusta la tarta de zapallito, que se joda, así, clarito. Hoy se come tarta de zapallito en casa. Y la abuela, que no se le ocurra a las 2 de la tarde darle un alfajor, porque pobre encima mi nuera, que es tan desgraciada, le viene a cocinar tarta de zapallito al nene. No, no. Abuela, por amor a tus nietos, no le hagas eso. En casa la próxima comida es la merienda, si el nene no comió. Y entonces se van a poner verde una vez y no rojos el resto de su vida. Les aseguro que este hecho, manteniendo a rajatabla los horarios en los que se comen, vamos a estar inculcando lo más importante para combatir la obesidad. Ahora, Julio, ¿cómo haces con los horarios hoy, en los tiempos que vivimos, que mucha gente dice, no creo que se excuse, es una realidad, hay mucha gente, muchas casas en las que los padres están fuera de sus hogares en los horarios de determinadas comidas, no pueden estar todos juntos, la familia, el padre está en un horario, la madre en otro. ¿Cómo se hace para estructurar eso? Yo creo que eso es lo más importante, organización. Es decir, si la familia no se puede reunir a almorzar, el niño tiene un horario de almuerzo. Hay alguien que es responsable de la comida de ese chico. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es prever, planificar la manera de desenvolvernos en nuestra casa. Entonces, el almuerzo no lo podemos hacer todos juntos, pero el niño viene a almorzar a nuestra casa. Entonces va a haber la persona responsable de organizar la comida de ese niño en ese horario. Y luego no puede haber al alcance del chico todo lo que pueda implicar un picoteo permanente, porque allí está la clave del problema. Porque encima ese niño termina de comer y se va a la computadora, o se va a la Play, o se va a algún jueguito, que el máximo de ejercicio que le hace es el del dedo. Entonces, si nosotros entendemos que este problema es responsabilidad de los adultos y empezamos a ponernos firmes en algunas cosas que, como yo dije, parecieran ser sencillas, pero que son difíciles de llevar a cabo y mantenerlas en el tiempo, yo les aseguro que padres comprometidos lograrán éxitos en la salud de sus hijos. ¿La obesidad tiene cura? No, no se cura. Es una enfermedad crónica y como tal no se cura. El problema es que lo que nosotros tenemos que enfocar es que esta enfermedad, si bien no se cura, se puede controlar. ¿Y esto qué implica? Implica el compromiso permanente de quien la padece. Porque donde bajamos la guardia, hagan de cuenta que es como un resorte que apretamos. Cuando tenemos éxito, el resorte está apretado. Cuando aflojamos el cuidado, el resorte hasta tal vez salta más alto de lo que estaba. Entonces este es el problema, porque la gente se entusiasma con una dieta porque cree que la solución es la dieta de tal o cual mágica y realmente tiene éxito, baja 10 kilos, 5, 8, lo que necesita, se abandona y vuelve a engordar tanto o más que lo que estaba al comienzo. Es decir, que esto pone a la clara en evidencia que este problema implica el compromiso permanente de quien la padece. Y entonces nosotros no podemos ser esclavos de una dieta, de ninguna manera. Tenemos que reeducarnos. Tenemos que reeducarnos y hacer el hábito, porque esto implica necesariamente hacer algo que pueda cumplir. Por eso cuando dije, elijamos un menú que sea equilibrado y equilibramos entre lo que nos gusta y lo que nos conviene, esto me puede permitir mantenerlo en el tiempo. Sin embargo, una dieta de muy pocas calorías, restrictiva, de hambre, yo lo puedo mantener un tiempo y después lo abandono todo porque es imposible. En la obesidad, la voluntad sola no alcanza. Por eso es que necesitamos planificar. Es decir, la voluntad es necesaria, pero aparte de la voluntad necesito planificarla. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer para que no me sorprenda que cuando llegue del trabajo, a ver qué hay en la heladera y hay un sanguchito y me dice, comeme, lo como seguro, porque ese sanguchito no tendría que haber estado, porque la voluntad en un obeso es tremendamente vulnerable.
Entonces, si nosotros planificamos, yo sé que cuando llego a casa ya está esperándome lo que elegí para comer, eso es lo que voy a comer. Ya no me engaño. Y cuando me sirvo la porción que corresponde. Eso no es hacer dieta. Y esto que yo acabo de decir para los niños es justamente lo contrario de hacer una dieta. Es simplemente comprometernos con el cuidado de algo que en los niños se tiene que transformar en un hábito. No podemos dejar en la voluntad de un niño elegir qué es lo que va a comer, porque nuestro gusto y nuestra genética está predispuesta para buscar lo que tiene más calorías. Seguro que un niño, o cualquiera de nosotros, y a la prueba les elijo, si yo les muestro un chipacito o le muestro un pan negro, ni dudo que vamos a elegir todos el chipacito, porque eso tiene más calorías. Nuestro paladar está hecho para elegir lo que tiene más calorías, genéticamente está, y eso me refería cuando hablábamos de la genética. Entonces, no podemos dejar en un niño que todavía ni siquiera tiene la voluntad domesticada suficientemente como para decir que el hábito del niño va a ser elegir justamente lo más saludable. Doctor, ha sido muy claro realmente. Imagino que quienes nos están viendo en casa tienen un montón de ideas nuevas para aplicar, que es lo importante, y seguir tomando conciencia y creando conciencia de lo importante que es cuidar la alimentación y en este caso atacar a la obesidad o prevenir la obesidad ya desde los más pequeñitos. Gracias por su tiempo, que sabemos que vale oro. No, gracias a usted. Y felicitaciones por el trabajo que hace en el Instituto de Cardiología, que realmente somos como correntinos bien reconocidos en gran parte del país por el trabajo del instituto, así que felicitaciones, que están en sus manos. Muchísimas gracias. Nos vamos, Virginia. Nos vamos, señor. Estamos despidiendo el programa. La verdad que hemos aprendido muchísimo hoy. Y ojo, creo que justo que hay mucha gente que está en sobremesa. Me parece que los consejos del doctor Julio Vallejos caen muy bien. Ojalá que en la mañana, pasado mañana, la semana próxima, cuando estemos haciendo este programa, en la mesa, en muchas mesas, existan otros alimentos. Frase para el final. Muy bien, le cuento. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Nos despedimos, que tengan todos una gran semana. Volvemos a encontrarnos muy pronto. Gracias. Gracias por acompañarnos.